هذا إبادة أو تطهير عرقي، إبادة جماعية وتطهير عرقي واضح جدا. ولا تستطيع الحكومة السودانية Sudanese government can never say that they are not make genocide there. Can never say that. No. And you are prepared to testify against the Sudanese government now? نعم. نحن في دارفور نطلب من المجتمع الدولي القبض على مجرمين الحرب. War criminals. Sudanese government, all it is war criminals. La inteligencia nos da la capacidad de hacer daño. El genocidio en la actualidad. Hacia finales de 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la creación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tenía la firme convicción de que nunca más debían ocurrir crímenes como el Holocausto o los actos de lesa humanidad. Sin embargo, las buenas intenciones tardaron décadas en transformarse en mecanismos e instituciones capaces de alertar y procesar crímenes de esa magnitud. Por ejemplo, no fue sino hasta el 2002 que se creó la Corte Penal Internacional. En la región Darfur, ubicada en el norte de Sudán, comenzó el primer genocidio del siglo XXI. Una matanza que continúa ocurriendo hasta nuestros días, a pesar del reconocimiento internacional. La población negra de Sudán ha sido oprimida, marginada y discriminada durante décadas por los árabes que controlan el país, lo que provocó que a finales del 2002 algunos rebeldes que vivían en Darfur se levantaran en armas contra el gobierno. En la región Darfur, ubicada en el norte de Sudán, comenzó el primer genocidio del siglo XXI, que continúa hasta nuestros días. Como consecuencia, la dictadura de al-Bashir inició una serie de ataques contra la población civil. De acuerdo con la ONU, desde el inicio del conflicto y hasta el 2002, más de 300.000 africanos negros de las etnias Fur, Sawawa y Malasit han sido asesinados. Se estima que para el 2016, la crisis había generado que 3 millones de personas huyeran de su hogar, aproximadamente 2.6 millones se desplazaran en el interior del país, mientras unas 350.000 han migrado a un campo de refugiados en Chad. De igual forma, 7 millones de sudenses se encuentran en grave necesidad de asistencia humanitaria. Control del país. Los crímenes son ejecutados por los Janjaweed, cuyo nombre significa diablo a caballo, milicias árabes conformadas por mercenarios bajo el mando y órdenes del gobierno de Darfur, que realizan esos actos a discreción con la finalidad de evitar que el ejército sea señalado como responsable de transgresiones contra la población civil. Los darfuríes sufren constantes saqueos y quemas de sus aldeas, torturas, violencia sexual y violaciones sistemáticas, sin que la comunidad internacional actúe para detener la masacre. El objetivo del régimen es asesinar metódicamente a la población negra de Darfur, tanto en la zona oeste como en la sur, incluyendo a los pobladores de los campamentos de desplazados internos. No obstante, debe agregarse que la desertificación de tierras agrícolas ha provocado la expulsión de los habitantes de Darfur para que el Bashir pueda controlar el petróleo que existe en esta región. Esta terrible situación ha sido manejada como una crisis humanitaria para evitar que se reconozca la verdadera magnitud del conflicto y así negar la responsabilidad internacional de actuar frente al genocidio. Tristemente, este tecnicismo es el que sirve para que nadie haga nada en el resto del mundo y se siga permitiendo esto. Este pequeño tecnicismo de manejarlo como una crisis humanitaria en vez de como un genocidio, que es lo que es, se tuvo tiempo suficiente para alertar sobre las posibles dimensiones de los crímenes,
Se advirtió alrededor de 15 años la violencia no fueron suficientes. El mundo responde a la crisis humanitaria, pero no para detener la violencia ni el genocidio, sino para mejorar la situación de higiene, salud pública y hambruna y desabasto general. Se necesitan muchos más insumos de los que llegan. Take part in the killing directly. Crisis humanitaria. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, miles de mujeres y hombres se enfrentan a arrestos arbitrarios, violencia sexual y saqueos. De igual forma, se estima que 7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, debido a que el gobierno sudanés provoca hambrunas y epidemias. Además, obstaculiza la llegada de alimentos, medicamentos y otras formas de ayuda para los refugiados. Registro de abuso. Una de las dificultades más graves es la violencia sexual en contra de las mujeres en Darfur. En 2014, la operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, UNAMID, por sus siglas en inglés, documentó 117 incidentes relacionados con la violencia sexual que afectaron a 206 víctimas, quienes oscilaban entre los 4 y los 70 años. 204 víctimas eran mujeres y 2 varones en edad infantil. En 2 incidentes, 6 mujeres fueron asesinadas en un intento de violación, y el 30% de los sobrevivientes de violaciones sufren de lesiones físicas muy severas. La mayoría de las violaciones que se ejecutan ocurren dentro de las inmediaciones de los campos de refugiados, que aún son azotados por las milicias, mismas que provocan miles de muertes. A ello debemos sumar el hambre y las enfermedades que la ayuda internacional no logra mitigar. Para junio del 2015, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, estima que el campo de Chad resguarda 473.523 refugiados, 74% de ellos provienen de Darfur. A lo largo de ese país existen otros 12 campamentos. En ellos, los jóvenes darfuríes entre 14 y 24 años constituyen el 28% de la población total. Desde el 2009, la UNAMID dio por terminada la guerra en la región, argumentando que los enfrentamientos producidos en distintas partes del territorio son solo casos del bandidismo y no confrontaciones bélicas, pero en realidad es que la guerra nunca concluyó, sino que se ha reencrudecido, lo cual es más triste. Es decir, esta organización que es UNAMID miente prácticamente para ya no seguir mandando recursos. Acciones de los demás países. A pesar de todos los esfuerzos por crear políticas de paz, la ONU junto con la ACNUR y la UNAMID no ha juntado los suficientes recursos para gestar un plan humanitario de intervención ni en Darfur ni en los campos de refugiados. ¿No quieren? ¿No pueden o no quieren? Hablen claro. En junio del 2017, las tropas de apoyo en la zona aumentaron en 100.000 efectivos. Sin embargo, aún son insuficientes debido a la cantidad de desplazados que emigran cada mes. Desde el 2015 y hasta la fecha, los servicios militares de ayuda han sido constantemente atacados por las fuerzas del gobierno de al-Bashir o grupos paramilitares locales. El gobierno chino, principal inversionista petrolero y proveedor de armamento en Sudán, ha utilizado su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad para impedir sanciones contra Sudán y retrasar el despliegue de una misión de paz efectiva de la ONU. En Sudán, a pesar de existir un embargo, China vende artillería mientras sus propios soldados actúan como cascos azules bajo las órdenes de la ONU. Ofrece préstamos para el desarrollo de zonas con recursos naturales y o mineros abundantes. Invierte en la agricultura y desarrolla regiones especiales de cooperación y comercial y económica en varios estados africanos, lo que impide que sus vecinos se atrevan a confrontar a los chinos en lo tocante al genocidio en Darfur.
Si pretendemos que la frase "nunca más" sea mucho más que buenas intenciones, el mundo debe de encontrar una nueva forma de organizarse para resolver estas adversidades y detener la violencia. El acceso a la información es inmediato y sus alcances masivos. Esto otorga a la sociedad conocimiento, empoderamiento y una responsabilidad para alzar la voz y exigir que los asesinatos se detengan y la justicia haga su parte. Encuestas realizadas en el 2016 demostraron que la mayoría de los países africanos perciben en China un aliado favorable por sus contribuciones al desarrollo del continente. En promedio, un 63% de los africanos considera que la influencia económica y política de China es algo positivo, inclusive en Darfur. Entre el 61 y el 80% de la población cree que China ha beneficiado el desarrollo integral del país.